Me gusta estar entre personas, estoy entre personas. Me gusta hacer labor social, estoy haciendo labor social. Me gusta comunicar, estoy comunicando. Y aprovecho que tengo ese micrófono para poder pasar recursos y compartirlos con la comunidad que me escucha y que me ve. Yo soy Karina Gallardo y trabajo para un complejo de departamentos que está poblado mayormente por latinos. Bueno, entonces ese es mi trabajo, pero también hago radio. Tengo un podcast, tengo un programa de podcast y también soy parte de un grupo de líderes en el este de Tacoma que intentamos reunirnos y tener estas conversaciones para juntos poder llegar a recursos para nuestra comunidad. Bueno, en ese trabajo esencialmente yo empecé trabajando creyendo que nada más iba a cobrar la renta, que iba a resolver problemas, rentar el departamento y situaciones así. Pero se convirtió en mi lugar donde iba a aprender a hacer de todo y especialmente guiar personas hacia recursos, interpretar, voluntariar, llenar documentación y hago básicamente muchas cosas ahí. Creo que es una gran responsabilidad el estar aquí y estar un poquito más cómodos que los demás o saber más, tener más información es mucha responsabilidad porque tú tienes que hacerlo, tienes que compartirlo. Creo que eso es ser comunidad, compartir lo que a ti ya te ha ayudado, compartir lo que ya sabes con los que tal vez no lo saben. Yo me he comprometido y he sido este mediador entre el dueño y el rentero porque siempre busco lo justo, ¿verdad? Entonces, a veces te das cuenta que la gente sufre mucho porque no encuentra un lugar digno donde vivir. En mi propia experiencia, cuando yo llegué a este país, tuve la experiencia de compartir el lugar cuando ya tuve a mi hijo con muchas otras personas y es muy difícil. No hay nada como tener un lugar para ti, para tus hijos, donde puedas estar tranquilo. Ahorita mismo tengo personas que vienen recién llegadas con niños y que son personas que vienen a trabajar y que están trabajando. ¿Por qué no habríamos de darles una oportunidad de vivienda digna y de empezar de cero y nosotros ser ese punto de partida como referencia a otros lugares, a otras viviendas, ¿verdad? Porque siempre vas a necesitar las referencias. Y a mí me encanta ser esa puerta que se abre para familias que vienen buscando una oportunidad. Tenemos mucha gente con mucho talento, tenemos gente muy dedicada y que tal vez nada más no hemos encontrado las personas correctas y los fondos correctos y las organizaciones que realmente vengan y pongan los fondos para nuestras comunidades, porque de ahí pueden salir personas en el futuro que van a cambiar nuestra sociedad. Creo que para mí una prioridad son los niños y los jóvenes de nuestra comunidad en especial, porque me gustaría que ellos tengan las mismas oportunidades que todos. Me gustaría que nuestros niños tengan oportunidades de graduarse, de ser líderes, científicos, doctores, maestros, lo que quieran, que nuestra comunidad salga de las estadísticas y podamos con eso ver comunidades sanas, progreso en nuestras comunidades, que podamos salir adelante todos juntos como una comunidad que se merece salir adelante. Quiero agradecer a la comunidad que me ha rodeado y que me ha enseñado tanto, porque cuando tienes este tipo de trabajo, conoces demasiadas familias y es imposible no involucrarte. Y agradezco haberme involucrado, agradezco haber aprendido tanto, porque hoy quiero ser el ejemplo de mis hijas de que una pequeña acción puede hacer un gran cambio en la vida de alguien, en una persona. Mi inspiración son ellas, son mi motivación. Mi motivación para hacer lo que hago es mi familia, mis hijas, mi hijo. Quiero que sean personas de bien, quiero que sean personas para la comunidad. Quiero que sean las personas que alguien va y toca su puerta y dice, no sé qué hacer, ¿me puedes ayudar? Y ellas puedan decir, yo sé a dónde ir, yo sé qué hacer.